Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes para poder enseñar esta serie del libro de Apocalipsis. Ha sido un verdadero deleite poder compartir la palabra de Dios que tanto nos alimenta, nos nutre. Y antes de iniciar con el tema, vamos a tener un tiempo de alabanza como siempre lo hacemos y vamos a orar también. Así que yo te pido que vayas por tu Biblia y que la abras por favor en el Salmo 65. Salmo 65, versículo del 1 al 4, en donde encontramos promesas preciosas de parte de Dios para aquellos que le temen. Dice así el Salmo 65, verso 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Vean el versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Qué precioso versículo 4. Aquellos que el Señor ha escogido y los ha atraído a Él, serán saciados del bien, seremos saciados de Dios y habitaremos para siempre en su casa, en su santo templo. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración y a disponer nuestros corazones para exaltar el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en este día porque nos has concedido el privilegio de estar con vida, Señor, de conocerte a ti, Señor, de servirte y de poder cantarte, Señor, alabanzas a ti. Gracias por estas promesas preciosas en el Salmo 65, Señor. Gracias porque tú nos escogiste, Señor, y porque nos saciarás de todo bien, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pedro un día le dijo al Señor: Señor, ¿a quién más podremos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir.
Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar, Jesús. Queremos estar siempre cerca de ti, Señor. No podríamos ir a ningún otro lugar, Señor, sino a tu divina presencia, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú nos puedes fortalecer, solamente tú nos puedes consolar, Señor. De gloria en gloria te veo. Más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero reflejar al mundo tu amor, Señor Jesús, mi Dios. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme
tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Jesús, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Queremos reflejar al mundo tu amor, Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues espero que estén listos para continuar con nuestro estudio del maravilloso libro del Apocalipsis. Este libro contiene bastantes bienaventuranzas para aquellos que leen y escuchan las palabras del libro de esta profecía. Así que bienaventurados sean todos ustedes los que dedican tiempo y gastan energía, ¿verdad? Y tiempo de lectura para estudiar este libro de Apocalipsis. Serán ustedes bienaventurados del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 6, por favor, versículo 12 al 17, en un tema que se titula El sexto sello, temor de la ira venidera. Temor de la ira venidera. Dice así Apocalipsis 6, versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello, dice el apóstol Juan, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Uno de los temas proféticos principales en las Escrituras es la llegada del último día de la ira del Dios Todopoderoso. Este día se conoce como el Día del Señor o el Día de Jehová en el Antiguo Testamento. Y aunque es cierto que Dios está airado contra el impío todos los días, Salmo 7:11, el Día del Señor es una expresión que se emplea para describir los periodos de tiempo que Dios utilizó en el pasado para juzgar a las naciones enemigas de Israel o para juzgar al mismo pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero esta expresión, el día del Señor, también se puede referir al día escatológico o al día profético en donde Dios juzgará a todos los países del mundo y en donde Dios derramará su ira, sus juicios y sus terribles venganzas
sobre un mundo pecador. Los profetas en el Antiguo Testamento se refirieron a este día como día de el asolamiento del Todopoderoso en Isaías 13, versículo 6, o un tiempo de indignación y ardor de ira, Isaías 13, versículo 9, como un día de castigo, Ezequiel 30, verso 3, como día de tinieblas y no de luz, Amós 5, versículo 18. Así que esta expresión, vuelvo a repetir, el día del Señor, no está limitada a la ira final del futuro, sino que a veces se refiere a juicios históricos inminentes que ocurrieron durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y es muy interesante que en estos juicios que ocurrieron en el Antiguo Pacto, el Señor siempre enviaba una advertencia antes del juicio, por si tal vez la nación de Israel se arrepentiría o se volvería al Señor. Entonces Dios quitaría o los libraría de ese juicio. El Señor siempre mandaba advertencias. Eran pequeñas advertencias preparatorias para evitar los juicios más severos y más devastadores que vendrían cuando realmente llegara el día del Señor en los juicios del Antiguo Testamento. Vamos a dar un par de ejemplos de estos juicios preparatorios. En el libro del profeta Joel, en el capítulo número 1, el Señor envió una plaga de langostas que vino sobre el territorio de Judá. Y esta plaga de langostas no fue sino una advertencia para que Israel se arrepintiera. En Joel capítulo 1, versículo número 2, dice lo siguiente: oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y a los hijos de sus hijos y a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y el versículo 5 dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces el Señor envía esta plaga de langostas en todo el capítulo 1, y la nación de Israel no se arrepintió de sus pecados. No le importó esta advertencia que el Señor les había enviado, no les importó escuchar a los profetas, y el Señor entonces les envió esta advertencia. Y en el capítulo número 2, el Señor entonces, como no hicieron caso de su advertencia, les envió un juicio tremendo sobre el territorio de Judá, lo que podríamos entender como el día de Jehová en este tiempo de la historia. Vean Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Aquí se está refiriendo al pueblo de Babilonia. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Como no hicieron caso de la advertencia del Señor, Dios les envía este juicio que fue precisamente la conquista del imperio babilónico. Los babilonios entraron a la zona sur de Israel llamada Judá y los llevaron cautivos a Babilonia. Ahora bien, en el capítulo número 2 de Joel, en el versículo 28, se nos da una descripción del día escatológico del Señor, del día donde Dios derramará su ira sobre todas las naciones y después vendrá un tiempo de gozo y de paz. Vean Joel capítulo 2, versículo 28. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu
en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces aquí en estos versículos vemos cómo Dios enviará un juicio tremendo donde el sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre, como lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio, y después vendrá un tiempo de paz donde Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Los ancianos y los jóvenes soñarán sueños y verán visiones. Estos versículos se refieren al reino milenial de Jesucristo. Entonces, así es como Dios en su soberanía escogió actuar en el tiempo del Antiguo Testamento. Primero enviaba una advertencia, como no hacían caso a esa advertencia, un juicio, y como tampoco hacían caso a ese juicio, ¿verdad? Dios tendrá que juzgar en el día del Señor a todas las naciones en un futuro. Otro ejemplo lo encontramos en Ezequiel capítulo 13. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 13, hay otra ilustración de los juicios preparatorios que conducen a los juicios del día de Jehová. En Ezequiel capítulo 13, en el versículo número 5, Ezequiel 13, versículo 5, la Biblia dice: no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Aquí en el capítulo 13 de Ezequiel, el Señor les envía un juicio preparatorio. En el año 605 ocurrió la primera deportación de Judá a Babilonia. Justamente fue la advertencia preparatoria. El Señor en el capítulo 13 de Ezequiel les dice: arrepiéntanse, dejen a sus falsos profetas que les están anunciando palabras equivocadas, palabras mentirosas, regresen a mí, dice el Señor, y ellos no hicieron caso. Entonces en el 605 a.C. vienen los babilonios y los deportan a los judíos a la tierra de Babilonia. En esta primera deportación fue justamente cuando Daniel fue a Babilonia junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Como Israel no hizo caso, entonces el Señor les mandó una segunda deportación en los tiempos del profeta Ezequiel, que es justo lo que estamos leyendo en Ezequiel 13. Esta segunda deportación ocurrió en el año 597 a.C. Y como tampoco quisieron hacer caso, el Señor envió una tercera y última deportación, que fue el día del Señor de aquellos años, en el 586 a.C., cuando Nabucodonosor llegó a la ciudad de Jerusalén, la destruyó, la quemó, mató miles y miles de personas, se llevó a algunos sobrevivientes a Babilonia, y ahí ocurrió esta terrible devastación, o el día de Jehová. También esta expresión, el día de Jehová, se refiere definitivamente a los juicios finales y escatológicos de Dios al final de la historia humana. Entonces, cuando tú leas el día de Jehová, o el día de la ira de Dios, o el día del Señor en el Antiguo Testamento, debes hacer un análisis muy profundo y ver la advertencia que el Señor les hizo, los primeros juicios, y después de esos juicios, el día escatológico al final de la historia de la humanidad, conocido también como el día de Jehová. Vamos a leer Sofonías capítulo 1, por favor. Aquí en Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18, el profeta Sofonías nos está hablando de un día futuro, del día grande de Jehová que vendrá en el futuro. Estas palabras que voy a leer todavía no se han cumplido. Estamos esperando que llegue justamente en el tiempo de los sellos, de las trompetas y de las copas del libro de Apocalipsis. Sofonías 1,
versículo 14. Dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Escucha el versículo 17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así que este día de Jehová, ¿verdad? De los últimos tiempos hacia el futuro, iniciará justamente con el arrebatamiento de la iglesia, cuando los santos de Dios seamos trasladados al cielo y librados de la 70ª semana de Daniel, de los 7 años de tribulación. Ahí es donde inicia el día de Jehová. Y el día de Jehová se extiende durante toda la tribulación, que durará, repito, 7 años, se extiende durante todo el reino milenial de Jesucristo y terminará con la destrucción de los cielos y de la tierra. Cuando Dios recree el universo y Él forme un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que este último día de Jehová que todavía estamos esperando, tiene también sus juicios preparatorios. Los juicios que estamos viendo actualmente, terremotos, enfermedades, virus que de pronto surgen y matan millones de personas, guerras, rumores de guerras, todas estas cosas son avisos del Señor para que la humanidad pecadora voltee al cielo y pueda arrepentirse de sus pecados. Dios no ha decidido revelar el tiempo preciso del día de Jehová o la venida de Jesucristo al final de los tiempos. El Señor no nos da ninguna fecha de la segunda venida de Jesucristo, aunque sí hay varias señales que anuncian la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Nadie puede determinar una fecha, como lo hizo el juez Russell, fundador de los Testigos de Jehová en el siglo XIX, que dio una fecha en 1916 o 1917. Él dijo que Jesucristo ya iba a venir a establecer aquí su reino. Se vistieron todos los testigos de Jehová de blanco, se subieron a una montaña y Jesucristo nunca vino. Y después que se bajaron de la montaña le preguntaron, ¿qué ocurrió? ¿Por qué te equivocaste? Y entonces él recalculó, dijo, discúlpenme, me he equivocado. Jesucristo va a regresar 2-3 años después. Y nunca vino Jesucristo, porque el día y la hora nadie la sabe, sino el Padre que está en los cielos. ¿Y qué debemos hacer nosotros mientras Jesucristo regresa? Mateo 24, versículo 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Estemos atentos, estemos orando, estemos ganando las almas, estemos estudiando la palabra bendita de Dios, viviendo vidas que le agraden al Señor, que le traigan gloria al Señor, porque el día del Señor está muy cercano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Debemos de permanecer en paz, tranquilos, dependiendo del Señor. Es muy interesante, ¿verdad?,
que en el tiempo de la tribulación van a haber distintas señales. Justamente las señales que estamos estudiando en los sellos, en las trompetas y en las copas, son las señales que precederán la segunda venida del Señor Jesucristo al final de la tribulación o de la 70ª semana de Daniel. Recordemos, por favor, que el arrebatamiento es un evento distinto a la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento ocurre justo antes de la tribulación, la segunda venida ocurre al final de la tribulación. En el arrebatamiento Jesucristo viene en las nubes. En la segunda venida viene a establecer su reino milenial a la tierra. En el arrebatamiento Él toma a la novia para llevarla al cielo y casarse en el cielo en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Pero en la segunda venida ya viene con su esposa y con las recompensas que Él mismo le dio a ella. Entonces son dos eventos diferentes, el arrebatamiento y la segunda venida. En este instante estoy hablando de la segunda venida y de las señales que la preceden. Entonces alguien podría decir, bueno, si hay señales que preceden la segunda venida de Cristo y si la tribulación va a durar 7 años, entonces sí se puede calcular el tiempo de la venida de Cristo. Aquellos que hayan quedado en la tribulación, aquellos que no sean parte de la iglesia, que se queden en la tribulación, ya sean judíos o gentiles, van a poder calcular el tiempo de la segunda venida de Cristo. Pero esto es un error, porque pensar así es un error, porque incluso los que estén vivos durante la tribulación desconocerán el momento preciso de la segunda venida de Cristo y del día del Señor. ¿Por qué? Porque serán engañados por falsos profetas y falsos maestros, quienes les asegurarán que el juicio está aún muy lejano. Y estos falsos maestros y falsos profetas, dirigidos por el anticristo, van a predicar paz y seguridad. Vamos a tener una gran economía, todo mundo va a tener recursos, vamos a tener mejores hospitales, mejor servicio de educación, paz y seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el final. Así lo dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 3 y 4. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no podrán escaparse, no escaparán. Entonces estos falsos maestros les van a decir, la Biblia es una mentira, no es verdad. Mira, el verdadero Mesías es el anticristo, el verdadero Dios es Alá, el verdadero profeta es Mahoma, y van a confundir a millones de personas. Como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4. 2 Pedro 3, versículo 4, estos falsos profetas van a predicar lo siguiente a las personas. Les van a decir, ¿dónde está la promesa del advenimiento de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, ¿dónde está la venida de Cristo? Cristo, ¿sabes qué? Es un mentiroso. No ha venido, se ha tardado 2000 años en venir. Entonces, y todas las cosas permanecen igual desde los días que durmieron Abraham, Isaac y Jacob. Eso del arrebatamiento de la iglesia, eso de que Cristo va a regresar a establecer un reino milenial, son mentiras. Crean en nuestro gran líder, el anticristo. Y la gran mayoría de las personas van a creer estas mentiras. Bajo el engaño de los falsos profetas, el mundo se va a hundir en una ceguera absoluta y no van a poder discernir cuándo y de qué manera va a iniciar el día del Señor. Muy bien, al igual que los primeros 5 sellos, el sexto sello representa una fuerza. Recordemos que el primer sello representó la fuerza de la paz falsa, el jinete en el caballo blanco. El segundo sello representa la fuerza de la guerra, el jinete de caballo rojizo bermejo. El tercer jinete del caballo amarillo representa la fuerza del hambre. Y el cuarto jinete, la fuerza de la muerte, el caballo negro. Y el quinto sello que estudiamos la clase pasada representa la fuerza de las oraciones de los santos, las oraciones de venganza que están diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo no vendrás a juzgar el mundo? Ahora, en este sexto sello, al igual que en los anteriores, la fuerza que está detrás de este sexto sello es, sin duda alguna, el temor
a la ira de Dios. El temor a los juicios de Dios. El temor va a ser lo que controle las mentes y los corazones de la mayor parte de los habitantes del planeta Tierra. Y este temor, desde luego, será infundido por Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Ahora, con esta pandemia del coronavirus, hemos visto cómo el mundo ha sido presa del temor. Las familias están llenas de miedo, con cobardía, muchos de ellos, con temor a la muerte, no saben qué es lo que va a pasar, no saben qué pasaría si ellos se enferman y se mueren, a dónde irían después de la muerte. Entonces el temor es una fuerza muy poderosa que puede producir desde cobardía hasta heroísmo. El temor también puede producir desde fortaleza hasta debilidad, agresividad y también pasividad. El temor puede producir un pensamiento muy claro y muy agudo o un pánico total y una mente totalmente confundida. El temor también puede fortalecer el corazón o puede producir un paro cardíaco en el corazón. Hay miedos que afectan a muchas personas, como el miedo a las enfermedades, a las heridas, a la sangre, a la muerte, a la pérdida de un ser querido, miedo a perder el trabajo, miedo a hablar en público. También hay otros temores llamados fobias que ocurren cuando una persona tiene un tremendo temor, ¿verdad?, hacia las arañas, hacia los insectos, las serpientes, los ciempiés, los ratones, los perros. Unos tienen fobia a estar solos, a estar en un lugar cerrado, la famosa claustrofobia, otros a volar en las alturas. En fin, estamos en un mundo lleno de temores. Y yo quiero preguntarte en este momento que hagas un autoexamen. Ahorita terminando el mensaje, toma una hoja de papel, pasa un rato en oración y pregúntale al Señor cuáles son tus temores, que Él te muestre tus miedos. Tal vez tienes miedo a casarte porque tus papás se divorciaron y para ti el matrimonio no sirve, ¿verdad? Es un fracaso total. Tienes miedo a relacionarte con otras personas. Tienes miedo a aprender un nuevo idioma. Tienes miedo a predicar el evangelio. Te llenas de un temor tremendo, ¿verdad?, cuando tienes una oportunidad de predicar el evangelio. Otros tienen miedo a enfermarse, miedo al coronavirus, miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Pregúntale al Señor cuáles son tus temores, porque el temor es lo contrario a la fe. El temor es lo contrario a la fe. Y si tú comienzas a tomar decisiones en tu vida impulsado por el temor, te vas a equivocar. Y si decides no relacionarte con nadie porque tienes miedo al matrimonio, te estás perdiendo la gran bendición que Dios tiene para ti de darte un matrimonio lindo y precioso y santo. Y tú decides entonces que no te vas a relacionar, que no te vas a casar nunca y te pierdes esa oportunidad y eso es pecado. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si mis motivaciones para hacer lo que hago es el miedo, estoy muy equivocado y voy a terminar en un callejón sin salida. Pues mejor ya no salimos, nos aislamos en la casa porque no nos vayan a secuestrar, no nos vayan a matar, no nos vayan a atropellar, que tal vez nos dé el coronavirus, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no seamos imprudentes, desde luego tenemos que protegernos y ser prudentes, pero si tú no sales de tu casa y estás todo temeroso, encerrado en tu casa por todo lo que te pueda pasar afuera, estás tomando una decisión equivocada, totalmente equivocada, porque esa decisión no proviene de la fe. Ya te vas a salir de la universidad porque te hicieron bullying, ¿verdad? Porque no le caes bien a 2, 3 personas. Y entonces toma la decisión de salirte de tu carrera profesional por miedo a las personas. Y eso es un pecado. Tú tienes que seguir adelante con tu carrera porque los cristianos no andamos por vista, no andamos por miedo, andamos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si realmente somos hijos de Dios, debemos aprender que hay una sola persona, amados, una sola persona a la que debemos temer. En Lucas capítulo 12, versículo 5, Jesucristo dijo, Lucas 12, 5, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed.
¿A quién es a quien debemos temer nada más? Tener una reverencia santa, un temor santo, un amor profundo a Dios, porque Él es el único que tiene la autoridad de echar en el infierno a las almas. Hebreos 10, versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que debemos de temer solamente a Dios. No le tengas miedo a las personas, ni a las enfermedades, ni a casarte, ni a hacer una carrera, ni a relacionarte con los demás. Al único que le debes rendir cuentas, al único que debes de temer es a el Señor. El sexto sello revela que los que se queden aquí en la tierra estarán aterrorizados, que clamarán a los montes y a las rocas para que los oculten de la furia devastadora de la ira de Dios. Y a continuación vamos a estudiar 3 elementos de este sexto sello. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Número 1, la razón del temor. Número 2, la extensión del temor. Y número 3, la reacción del temor. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, vamos a desarrollar este tema versículo por versículo en el sexto sello. Apocalipsis 6, versículo 12, vamos a ver en primer lugar la razón del temor. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No sé si recuerdan en las clases anteriores que estuvimos relacionando Apocalipsis capítulo 6, los 6 sellos que se describen ahí en ese capítulo 6, con Mateo capítulo 24. Entonces íbamos a Mateo 24 y decíamos: mira, esto que dijo Jesús corresponde al primer sello, esto al segundo, esto al tercero, etc. Y este sexto sello también encuentra su paralelo en Mateo capítulo 24. Vamos a leer Mateo 24, versículo 29. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy parecido Mateo 24, 29, con lo que dice Apocalipsis 6 del 12 al 14. Jesús, como si fueran piezas de rompecabezas, pone así las 2 piezas, Mateo 24 y Apocalipsis 6, para describirnos que todas las profecías de Mateo 24 corresponden al tiempo de la tribulación. Son profecías para la nación de Israel, no son profecías para la iglesia. Mateo 24 y Mateo 25 son pasajes proféticos para la nación de Israel en el tiempo de la tribulación. No son profecías para la iglesia de este tiempo, porque la iglesia va a ser arrebatada justo antes que inicien los sellos. Lucas 21, versículo 11. El Señor Jesús dijo: habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y en el versículo 25, Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En el Antiguo Testamento también los profetas hablaron de este sexto sello. Entonces aquí agregamos otra pieza del rompecabezas en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 1 y 2, y también el versículo 10, embonan con Mateo capítulo 24, con Lucas 21 y con Apocalipsis 6. Espero que estés tomando apuntes. Joel capítulo 2, versículo 1. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad,
día de nube y de sombra. Versículo 10, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Así que el día del Señor ocurrirá y traerá toda una serie de desastres terribles sobre el planeta Tierra que son juicios de Dios sobre la humanidad pecadora. Vamos a escribir brevemente a continuación los 6 desastres que se describen en el sexto sello. Regreso a Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 12 dice que cuando abrió el sexto sello, quien lo abre es el Cordero de Dios, Jesucristo. He aquí hubo un gran terremoto. Esta palabra gran terremoto es megaseismos, que en el original griego se refiere o significa una sacudida tremenda. El día de ayer aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Casi en todo el país, se sintió un terremoto tremendo, un temblor terrible de 7.5 grados en la escala Richter. Y bueno, este temblor que vimos ayer, gracias a Dios, no trajo tantas desgracias, murieron 5 o 6 personas nada más, pero el terremoto al que se refiere aquí en el sexto sello es un terremoto mucho más potente que los que hemos vivido en estos 21 siglos. Muchas veces Dios ha hecho que su presencia y que su voz se escuchen a través de los temblores, de los sismos. Cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, hubo un terremoto. Cuando Elías clamó a Dios en primer libro de Reyes capítulo 19, hubo un terremoto. Cuando liberó a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipos, Hechos 16, hubo un terremoto. Cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz y decía consumado es, Mateo 27, 51, hubo un terremoto. Así que los terremotos están relacionados con la voz de Dios para juicio, con los juicios de Dios. Los terremotos siempre han atemorizado a las personas, las ponen muy nerviosas. Algunos tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra, tomar pastillas tranquilizantes, pasan semanas asustados por lo que les pueda causar un terremoto. Y si tú eres hijo de Dios, no tienes por qué tenerle miedo a los sismos. No le tengas miedo a los terremotos. Ya lo vimos, solamente témele a Dios. No tienes por qué temerle miedo a nadie ni a nada más que a Dios. Dios tiene control de los terremotos. Si te agarra un sismo, ¿verdad? Ahí en el piso 45, pues si te da tiempo te bajas. Por la gracia de Dios, si Dios quiere que sigas viviendo, seguirás viviendo. Y si ese es el último día de tu vida, gloria a Dios, porque te vas al cielo con Él y vas a ver a Jesucristo. Pero no debes tenerle miedo a los sismos. Así que este megasismo será totalmente devastador. El segundo desastre que aparece aquí en el versículo 12, un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Después del violento terremoto que devasta la tierra, el sol se pondrá tan negro como un manto, ¿verdad? Que se le pone así encima, ¿verdad? De color negro. El científico Henry Morris explica lo que pudiera causar este fenómeno de que el sol se ponga negro. Y dice así Henry Morris: el gran terremoto descrito aquí por primera vez en la historia es de alcance mundial. Los sismólogos y los geofísicos en los últimos años han aprendido mucho sobre la estructura de la Tierra y sobre la causa y naturaleza de los terremotos. La sólida corteza de la Tierra está atravesada por una compleja red de fallas, ¿sí?, que todas descansan sobre una capa flexible de cuya estructura aún se desconoce. Y lo que nos dice más adelante Morris es que debido a este terremoto tan grande, este megasismo que se describe en el sexto sello, van a haber erupciones volcánicas, van a haber explosiones tremendas de los volcanes, van a surgir nuevos volcanes y debido a la enorme cantidad de polvo y de humo y de gases que serán despedidos hacia la atmósfera, el sol se va a oscurecer y la luna parecerá roja como la sangre. Ya lo leímos en Joel capítulo 2, versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Imaginen por un momento, estamos a la mitad de la tribulación, prácticamente en la segunda parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio, conocidos como la megatilipsis o la gran tribulación en el idioma griego. Y en esta segunda mitad, lo primero que va a pasar es este terremoto impresionante, los volcanes van a erupcionar y el sol se va a oscurecer. Esto va a traer una devastación tremenda al planeta Tierra, porque los rayos del sol son los que nos dan vitamina K, los que nos dan vida, los que nos dan luz y calor, pues la luz va a disminuir considerablemente, el calor del planeta Tierra también va a disminuir en esos años considerablemente, y la producción de oxígeno a través de las plantas que necesitan la luz del sol para efectuar la fotosíntesis y, ¿verdad?, cambiar dióxido de carbono por oxígeno, se va a ver reducido tremendamente. Así que esto va a traer distintas enfermedades y toda clase de desgracias. El tercer desastre que va a ocurrir en el sexto sello está en el versículo 12. Dice aquí que la luna se volvió toda como sangre. También debido a las cenizas y humo arrojadas por la actividad volcánica asociada con este megasismo de carácter mundial, esa ceniza y ese humo eclipsarán la luna, dándole un aspecto rojizo. Isaías también describió este extraño y aterrador fenómeno en Isaías capítulo 13, versículo 10. Dice, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, también se nos habla de esta luna roja, mejor conocida como lunas de sangre. Hace pocos meses hubo una luna de sangre y es muy curioso, ¿verdad?, que esta luna de sangre nos habla de los juicios de Dios. Dios nos está hablando a través de estos fenómenos y nos está dando un preludio, como vimos en la introducción, un preludio a los juicios. Y el mensaje de Dios es: arrepiéntanse, vuelvan a mi palabra, vivan en santidad, porque esto no es un juego. La Biblia no es una mentira ni un juego, amados santos. Debemos tomar muy en serio los juicios de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 20, dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú invocas el nombre del Señor en esta tarde, tú serás salvo. Regresamos a Apocalipsis 6, vamos a estudiar el cuarto desastre que aparece en el versículo 13. Dice el verso 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Este cuarto desastre involucra a meteoritos. La palabra estrellas es la palabra griega ásteres, de donde viene la palabra astros, y pudiera referirse a estrellas verdaderas, a estrellas gigantescas. Sin embargo, también puede describir cualquier cuerpo celeste aparte del sol y de la luna. Y es obvio que en este contexto no se está refiriendo a estrellas gigantescas que van a caer sobre el planeta Tierra, porque si así fuera, si cayera una estrella gigantesca sobre el planeta Tierra, entonces incineraría el planeta Tierra, y esto no es posible. Entonces va a haber una lluvia de meteoritos, de asteroides, ¿verdad?, que van a caer así como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida. Todas las personas van a estar llenas de terror y de miedo por la lluvia de meteoritos. El quinto desastre está en el versículo 14 también. Dice ahí en el verso 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Entonces el cielo se va a envolver. Aquí la idea en el original griego es como un rollo de los antiguos, como la Torá. Entonces de este lado se enrolla así, de este lado se enrolla así. En otras palabras, aquí el apóstol Juan en este quinto desastre, versículo 14, está viendo el final del día del Señor, cuando termine el reino milenial de Cristo. Dice la Escritura en 2 Pedro 3, versículo 10, que Dios, ¿verdad?, destruirá el planeta Tierra. 2 Pedro 3, versículo 10, aquí está el final de los tiempos y el final del planeta Tierra. 2 Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo está esperando, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El planeta Tierra está condenado a ser
completamente destruido por Dios. Y el sexto desastre en el versículo 15 dice, los reyes de la tierra, en el versículo 14 al final, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Debido a los terremotos y a la actividad volcánica, todas las islas como las conocemos serán removidas, serán cambiadas de su lugar, y otro sismo que vendrá al final de las copas destruirá por completo todas las ciudades del planeta Tierra, y todas las islas serán destruidas también totalmente. Vamos al versículo 15 rápidamente. En segundo lugar, vean la extensión del temor de Dios, de la ira de Dios. Dice el verso 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿verdad?, serán alcanzados por la ira de Dios y se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces, la extensión del temor va a ser para toda la humanidad, para todas las clases sociales. Aquí se nos mencionan al menos 7 clases sociales. Número 1, los reyes de la tierra. Se refiere a los presidentes, a los jefes de estado de todo el mundo. Número 2, los grandes. Megistantes en el griego son los funcionarios de alto rango, los primeros ministros, los secretarios de la defensa, los secretarios de economía. Tercera clase social, los ricos, todos aquellos comerciantes que se dedican a hacer dinero y a los negocios. Número 4, los capitanes. Aquí se refiere a los líderes militares, los jefes de los ejércitos y de las marinas y de las fuerzas armadas y aéreas del mundo. Número 5, los poderosos. Aquí también se refiere a los que tienen influencia, aquellos que no son tan ricos, pero que son poderosos económicamente o militarmente. Número 6, los siervos. Número 7, los libres. Desde los altos presidentes hasta las clases sociales más bajas, todos ellos se van a llenar de temor y van a ir a esconderse en las cuevas. Esta es la tercera y última parte de nuestro estudio, la reacción que el temor provocó. Vean el versículo 15 al final. Todos ellos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron en las peñas? Porque ya no tenían casas. Sus casas fueron ya destruidas por el terremoto. Entonces ya no les quedó de otra más que irse a las peñas para evitar la lluvia de meteoritos, para esconderse de la radiación del sol, para evitar las cenizas y todos los virus y las enfermedades que esto va a producir. Se van a ir a vivir a las cuevas. Van a acabar viviendo como unos miserables. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estas personas se van a esconder en las cuevas y en las peñas de los montes. Y lo más interesante de este versículo es que no claman a Dios. Siguen con una soberbia y un orgullo, como la que tienen muchas personas a las que les has compartido de Cristo. Les hablas de Dios y no quieren escuchar a Dios. Cristo les parece una mentira. La Biblia les parece un libro absurdo, antiguo, que no tiene ningún sentido, y rechazan el mensaje del Evangelio y prefieren clamar a los ídolos, prefieren clamar a las piedras, como lo hacen aquí estos incrédulos de Apocalipsis capítulo 6 en el versículo 16. Como comienzan a clamarle a los ídolos, a las peñas, caigan encima de nosotros, ya no soportamos la ira de Dios y del Cordero. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, versículo 11 y 12, que aquellos que abandonan a Dios, Dios los abandonará a ellos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que lo que muchas veces endurece su corazón, los que muchas veces endurecen su corazón, tendrán también un corazón endurecido para Dios y no podrán arrepentirse, no podrán creer y tampoco Dios les concede que mueran. Ellos seguirán vivos para experimentar lo terrible de la ira de Dios. Terminamos leyendo Amós capítulo 9, versículo 2 y 3. Amós 9, versículo 2 y 3
concuerda una vez más con Apocalipsis 6 y dice así: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. El mensaje es: si tú no conoces a Dios, entrégale tu vida. Ya no estés jugando con Dios. Dios existe y Dios te ama y envió a su Hijo Jesucristo para que tú puedas reconciliarte con Él. Pero si tú lo rechazas y si tú te sigues burlando de Dios y sigues blasfemando de Dios y clamando a las montañas o a los ídolos, a las vírgenes o a las falsas religiones, cuando tú busques a Dios, ya no habrá manera de que tú lo encuentres. Cuando veas que la ira de Dios ha llegado, ya no habrá salvación para ti. Así que, si escuchaste hoy su voz, arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesús y ya no lo dudes más. No esperes más. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque la Biblia, Señor, nos revela los juicios que vendrán sobre este mundo. En un futuro ya muy próximo, Señor, tú nos estás mandando advertencias a través de sismos, de virus extraños que surgen y que matan a miles de personas. Nos estás mandando, Señor, una advertencia de que el día de Jehová está muy cercano. Enséñanos a vivir para ti, enséñanos a conocerte y a predicar el precioso mensaje del Evangelio. Y aquellos que no te conocen, toca sus corazones, quebranta su orgullo, quebranta su soberbia, Señor. Hazlos comprender que tú eres un Dios vivo y verdadero, que de ti nadie se puede burlar y que aquellos que te rechazan tendrán que pagar, Señor, con su propia vida y con la muerte eterna, el haber blasfemado de ti, Señor. Ten misericordia de este mundo, Señor. Ten misericordia de nuestros países, en Latinoamérica, en Europa, y que tu evangelio sea predicado para siempre. Si tú no conoces a Cristo y quieres recibirlo, cierra tus ojos y dile estas palabras: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un traidor, un mentiroso, un inmoral, Señor, que te he fallado, que he llevado una vida, Señor, alejada de ti, y desde el suelo, quebrantado, humillado, clamo a ti y pido que tú me salves, Señor. Sálvame y seré salvo, sáname y seré sano. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador en este momento. Te doy las gracias porque sé que tendrás misericordia de mí. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar. Y en la siguiente clase responderemos a la pregunta que hicieron estos incrédulos en el capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? En el versículo 17. La respuesta la daremos en la siguiente clase, iniciando el capítulo 7 con los 144,000 escogidos de Dios en el tiempo de la tribulación. Gracias por haber escuchado. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de